Jeremías, página 1297, versículos 32 al 34. Y los vados han sido tomados, y los cañaverales quemados con fuego. Y están aterrados los hombres de guerra. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era en trilla. Y de aquí a poco le llegará el tiempo de la siega. My secret word. Mi mundo secreto. Hello, this is the program. A vast original speech by Guillermo Davis, Elijah Wu, created to share with you. Estás invitado a vivir varios minutos viajando por el universo de la imaginación, avivando semillas creativas en su proceso de germinación. Here creativity has no limits or borders. Este es el lugar donde podrás dar rienda suelta a tu imaginación. Thank you for turning and staying on this frequency, because in my secret world, the star is you. La estrella eres tú. Saludos, amigos. Ya nos encontramos nuevamente en el andén de la vida misma, en este nuevo año 2026. Y My Secret World, mi mundo secreto, esta vez lo hace a todo tren, con un vagón lleno de bendiciones, para que todos disfrutemos según se vaya desarrollando esta nueva etapa de la vida. Si por casualidad cerca de usted quedan restos de cosas malas y desagradables que aún perduran del año pasado, por favor, no lo tires en el suelo. Tíralo al cesto de la basura o échalo al fuego. Confiamos en su amabilidad. Gracias. Nada. Es que así es aquí en My Secret World, mi mundo secreto. Bueno. Uyuyuy, ¿qué veo? Eso es un libro de cuentos. Ah, no. Yo no espero ni un minuto más. Hey, oye, tú. Sí, contigo. ¿Quién es el responsable de sonar el cuenco de la fortuna? ¿Qué? Oye, eso a mí no me importa. Mira, que le metan con una piedra o con un palo de marabú, pero que suenen el cuenco de la fortuna. Decirme a mí que no se puede. Hola, eres bendecida y bienvenida aquí en My Secret World, mi mundo secreto. Buenas noches o buenas tardes, Guillermo Davis, muchas gracias por invitarme a este hermosísimo programa que tiene un propósito muy hermoso, que es de alimentarnos y nuestro niño interior, que eso es lo que yo estoy haciendo ahora en este momento, desde el año 2025. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo están esas energías después del evento que ustedes realizaron? Casi finalizando el año. Bueno, fue un evento bastante longevo, tú fuiste parte de él también como colaborador. Fueron 2 días, 11 horas de transmisión entre los 2 días. Están muy bien los ánimos, muchos artistas, muchos activistas de 12 países, imagínate. Y tú la primera vez que participas
¿Verdad Fue un que sí? evento sí, fue un evento muy halagador porque es un evento que toca la violencia en general y también estábamos haciéndole un homenaje a nuestras queridas hermanas Mirabal, inolvidables, que fueron asesinadas por ese tirano Trujillo en sus 31 años de terror que gobernó la República Dominicana. Entonces, eso quiere decir que estás lista para transitar a través de este 2026 sin ticket Exactamente. ni papeleta, ¿verdad? Ok, ok. Muy Bueno, documentada. déjame chequear a ver cómo están los muchachos. Muchachos, ¿están listos? ¡Sí! Oíste, oíste. Por ella, Esta es la pandilla. la pandilla. De veras que son de oro, son de oro. Pandilla, recibamos nuestra invitada como ustedes saben hacerlo. ¡Bravo! ¿Cuánto años? Bien. Así son ellos, muy entusiastas. Necesitamos. Este lado también. Sí. ¿Te parece bien si comenzamos con la pregunta? Estoy listísima. Ah, qué bueno, qué bueno. Bravo. A mí me gusta que los invitados digan ellos mismos su nombre. Por eso te pregunto, ¿cuál es el tuyo y desde Bueno, dónde mi nombre estás es comunicando? Bianca L. Camil. Estoy en la Gran Manzana, desde la ciudad de New York. Wow. Ya sé que tienes muchas habilidades y me gustaría saber un poco de cada una de ellas. Son muchas, pero como tú viste, yo también trabajo detrás de las cámaras en nuestro evento No Más Silencio y Mujeres en su Expresión. Yo soy host de live streaming. Yo también hago flyers, videos, edito, hago cosas artísticas, muchas cosas. Trabajo en el teatro como luminotécnica, sonidista, productora de teatro, co-directora también en nuestra compañía Tiempo Theater Entertainment. También el año pasado empecé otra vez a entrar en el mundo artístico a mi manera, porque empecé otra vez a tomar la guitarra, tocar la guitarra, la flauta, y volví otra vez a ese... A mí siempre me gustó mucho la música y escribir canciones. O sea, ahora volví con eso de nuevo en el año 2020. Bueno, en el ámbito profesional, ¿a qué te dedicas específicamente? Bueno, ahora mismo, como te dije, aparte de mi otro trabajo, yo estoy trabajando en Tiempo Theater Entertainment. Soy coproductora junto a mi madre, Olga Camil, actriz, productora aquí en la ciudad de Nueva York. Y yo también soy luminotécnico y sonidista. Y yo preparo el escenario con las luces, escojo los temas musicales de nuestras obras de teatro, que son la mayoría que hemos hecho, son obras artísticas que han sido reconocidas aquí localmente en la ciudad de Nueva York e internacionalmente, porque también viajamos a la Argentina, México, Puerto Rico. Wow, ella ha viajado a muchos países con la obra Flora Tristán. Nosotros, ¿cómo te digo? Somos conocidas porque nos gusta hacer obras de época. Es algo que nos gusta mucho porque... Obras de teatro, ¿verdad? Obras de teatro. Me gusta mucho eso de los efectos especiales, el vestuario de época. A mí siempre me gusta eso. Me ha llamado... Me dijiste que tú escribes para niños, ¿verdad? ¿También escribes para adultos? En el momento no, pero algún día sí quiero también, porque la historia que tengo de los niños la tenía guardada hace muchos años. Cuando estaba en la high school hice un pequeñito poemita y ahí mismo salió esa historia. Y en el año 2021, en un festival de mi compañera Lina Beltré de Casita CTM, lo presenté ya arreglado por primera vez en video y fue muy bonito. Entonces, los temas, ¿cuáles son los temas específicos? ¿Son cuentos o son poemas? Son cuentos, es un cuento, es una mini historia de un pececito que está en una casa con una familia, con un niño. El pececito está solo porque el niño se olvidó un poquito de él porque tiene tareas, tiene deberes. Entonces el pececito, la pececita o el pececito se siente solo y se pone a estar diciendo que le encantaría estar otra vez en su entorno, en el mar,
donde estaba antes en la naturaleza, porque los seres humanos se olvidan de los animales y es como que juega mucho con la empatía de los niños hacia los animales. Y también yo veo el lado que nadie ve de los animales, porque la gente piensa que porque los animales no hablan, no sienten, y sí sienten. Están del otro lado y no se pueden expresar. Entonces, exactamente. O bueno, ellos se expresan de otra en manera. su lenguaje, lo que pasa es que nosotros somos los que no lo entendemos. Porque ellos sí tienen su manera de comunicarse con nosotros, porque ellos no hablan, pero se expresan de otra manera. Sí, muy bien. ¿Por qué te interesa la literatura? Bueno, es algo que, bueno, ¿cómo te digo? Desde niña me encantaba leer. Mi familia, mi tía siempre, cuando estaba pequeña, mi tía Mita, que le mando saludos de Pensilvania, ella siempre me compraba libritos de historietas y me gustaban esas historias de niños. Después, en la Junior High School aquí en Nueva York, me gustaba leer esas historias antiguas, El Principito, Marianela, Edgar Allan Poe, que es uno de mis favoritos, y Mark Twain. O sea, me encantan esas historias. Desde niña siempre me gustó la lectura y me gustaron las historias. ¿Cuántos libros has publicado? Bueno, hasta ahora solamente uno. Luego van a venir. ¿Cuál es el título? Bueno, se llama The Adventures of Pretty Purple. Muy bien, bien. ¿Qué tiempo tiene de publicado? Se publicó el año pasado, lo publiqué en mayo del 2025. Está en Amazon. Fantástico. Así la gente puede buscarlo por ahí, sí. Y en formato lectura solamente. Sí. También sé que una parte de la literatura te desempeñas como luminotécnico. Sí. Háblame un poquito de eso. Bueno, a mí eso de la luminotecnia, eso es algo que salió, yo no hace mucho, cuando estaba más jovencita, hace mucho tiempo, no tanto, más o menos, estaba yo trabajando mi mamá estaba trabajando en el teatro aquí en Nueva York con Dinora Coronado, que ella es escritora, también teatrista. Mi mamá ya tenía bastante tiempo trabajando con ella y un día uno de los directores no pudo y ella me dijo, bueno, ¿tú quieres hacer las luces y la música? Y yo, bueno, pues sí. Y ahí, mira, con 2 o 3 bombillos y un radito, un equipito ahí, hice mi trabajo y desde ahí no he parado. Y fue muy bonito porque era en sitios diferentes, no era en un sitio fijo, ¿no? Es un teatro, traveling theater, viajando a diferentes lugares. Viajamos a Pensilvania, Canadá, y así mismo aprendí yo este oficio de la luminotecnia con Héctor Palacios, el colombiano, también me ayudó, me enseñó un poco y aprendí bastante y me encanta porque yo hago magia con las luces, a mí me gusta eso. Aquí en mi casa, las luces que yo tengo son de teatro, a mí no me gustan las luces regulares, me molestan. Es maravilloso. Entonces, realmente hiciste luminotécnico por una necesidad, partiendo de teatro, ¿no? Sí, al principio, pero luego se convirtió ya en algo que es parte de mi vida. ¿Y lo aprendiste empíricamente o te preparaste también en algún lugar? Bueno, al principio no me preparé en ningún lugar, pero después con la práctica, que eso es lo mejor. La práctica, yo también he hecho mi estudio, yo soy autodidacta, me gusta estudiar yo sola todo. Héctor también me ayudó, Héctor Palacios, él me enseñó cómo montar las luces que se montan en las plataformas y eso, y ahí yo aprendí, y también he trabajado en teatros grandes aquí en Nueva York, que yo dije, wow, ¿cómo yo llegué hasta aquí? Trabajé en un teatro que se llama Queen's Theater in the Park, ese fue uno de los primeros, más o menos uno de los primeros, también en Lehman College, es totalmente diferente. Yo también, cuando yo trabajo independiente, freelance con mi mamá, nosotros vamos a los lugares y montamos las luces y esto es tremendo porque la gente dice, oye, pero eso parece otro mundo, parece como si las luces transportan en la escena. Un teatro no tiene luces, una escena no se ve bien. Exactamente. Y fíjate, lo interesante es cuando uno siente pasión por algo. Sí. Aunque uno no vaya a una escuela, uno puede buscar información y prepararse y poco a poco, pasito a pasito, después tú puedes ver el resultado de cómo tú vas cambiando, ¿sabes? Desde lo poquito que sabes hasta llegar a un desarrollo que ya puedes hacer un trabajo fantástico para cualquier persona que te lo pida.
sí, no, yo he ido evolucionando bastante y yo misma, yo estudié, después he hecho cursos online también y he aprendido sola. Y también con la práctica, mejor es la práctica. Exactamente. Eso es lo número uno. Eres creadora de sonidos, ¿verdad? Bueno, más o menos sí, porque yo también busco las canciones y los soundtracks que van en las obras, porque eso también es otra cosa. Porque una obra tiene que tener sonidos, porque te transporta, cada cosa es un momento. En el teatro, el sonido también es muy importante, porque una obra sin sonido también es muy aburrida y no, la gente como que se queda, no, hay que ponerle el track correcto a cada escena, y a mí me encanta hacer eso porque yo lo vivo, y cada escena yo la voy leyendo y voy viendo una imagen mental en mi cabeza, y voy viendo, bueno, esa música pertenece a esta escena, luego viene la otra, es mucho trabajo. La gente piensa que el teatro es fácil, pero el teatro es muy difícil y muy, muy complicado, porque yo tengo mucho respeto al teatro. El teatro es algo que nunca debe desaparecer, porque me ha ayudado bastante en mi desarrollo personal y en mi desarrollo profesional también. Bueno, tú puedes ver que el teatro, el sonido, las luces, todo se fusiona, ¿sabes? Las luces pueden dar sensaciones de motivación, te motivan, ¿sabes? Te pueden crear una escena. Esas son las luces, pero el sonido también te ayuda depende de la dramaturgia que se esté tratando, puede ponerle más intensidad. Claro. Y es fabuloso. Sí, es tremendo, a mí me encanta. ¿Tú puedes crear tus propios sonidos? Bueno, ahora mismo con la tecnología yo estoy inventando muchas cosas. Tengo software aquí y yo misma estoy haciendo mis cosas. A mí me encanta. Yo soy muy creativa, yo no puedo estar tranquila. Yo me acuesto tarde porque en la noche es que me llega la inspiración. De día yo no funciono muy bien. En la noche, después que baja el sol, ¿cómo te digo? La dopamina en la noche me pone así y la creatividad. Eso es general en casi todos los creadores. Sí. De noche o cuando están tranquilos o a veces se apartan, ¿sabes? Sí. Y es cuando la musa está ahí diciéndole, tienes que hacer esto, haz esto. Es maravilloso eso. Yo soy ¿Sí? Dime. Puedo estar durmiendo y me levanto y hago algo que yo lo tengo en la mente y no quiero que se me olvide y voy y lo escribo. Muy bien. Mira, te voy a recomendar un software, GarageBand, que es súper bueno para crear sonidos. Yo lo utilizo y es libre. Es muy bueno, voy a bajarlo. Yo también uso BandLab, no sé si lo he oído mencionar. Sí. Y ahí también se crean, los artistas independientes lo usan para grabar sus canciones, sonidos, es una cosa tremenda. Mira, ya ahora, Guillermo, con tantas cosas, la tecnología nos ha permitido ser más creativos. Antes era un poco difícil. ¿Tienes o has pensado en tener alguna biblioteca de sonido? Claro, tengo muchas. Tengo guardadas, tengo varias. Empecé hace como más o menos 2 años, porque me encantan los sonidos, todos los sonidos de la obra que yo he hecho, los tengo guardados, casi todos. Es una cosa increíble. Y dime un poquito de la música. ¿Estudiaste música? Bueno, cuando yo era pequeñita, yo estuve en solfeo por un tiempo, tomé clases de piano, pero no duró mucho porque mi papá no le gustaba mucho, porque él pensaba continuar con los estudios y me sacó de ahí. Y después yo misma, él después me puso también en clases de guitarra cuando iba en la República Dominicana de vacaciones, iba y venía también aquí en New York. Yo en la escuela cogía música, clases de música, y también yo misma de oído, flauta, el cóndor pasa, cuando era chiquita lo tocaba así con la flauta de oído. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho la música, me encanta la música, es algo que inspira a todo el mundo, ¿no? Muy bien, muy bien. Y además, la música es parte de la vida, ¿sabes? Totalmente, totalmente. La creatividad, el mundo está lleno de música, de sonidos, de pájaros, de animales, de todos tipos de animales, ¿sabes? Este canal, My Secret World, Mi Mundo Secreto, es precisamente para ayudar a las personas que son creadores o que les gusta hacer algo, y que uno de esos ejemplos pudiera ser cuando papaíta y mamaíta no permiten que uno estudie algo por una cuestión de, a veces hasta por desconocimiento de sí mismo, y
y presagios. Pero bueno, aquí tú puedes crear, porque este programa está hecho precisamente para incentivar a las personas a que sí, lo que vas a hacer es para el bien tuyo y de todos, ¿por qué no hacerlo? Exactamente. Y eso es lo que necesitamos. Porque, mira, Guillermo, sin la creación de artística, la vida sería muy aburrida. Imagínate, tener que levantarte todos los días, ir a trabajar y pagar cuentas. Esa no es la vida. La vida no se trata de eso. La vida se trata de crear y hacer cosas que a uno le gusta, en mi opinión, ¿no? Exactamente, pero es que al fin, cuando se analiza un poquito profundamente, te das cuenta que nosotros estamos aquí producto de la creación. El creador, el Padre Celestial, creó el mundo y dentro del mundo estamos todos nosotros. Y es una cuestión de amor, ¿sabes? El mundo es creación. Por eso es que hay que crear todo el tiempo. Y todo lo que la gente haga para mí está bien. Bueno, cuando lo hagan por el bien de todos, ¿sabes? Sí. ¿Te gustaría regalarme una improvisación de algo, lo que tú puedas aportarle al programa My Secret World, Mi Mundo Secreto? Bueno, yo voy a leer un poquito de Ercilia Pepín, esa gran patriota dominicana, educadora, maestra. Ella fue una de las primeras feministas de la República Dominicana y ella ahora mismo la han reconocido en el Congreso allá en la República Dominicana, porque fue una mujer que luchó bastante por la libertad y por los derechos de las mujeres. Y también aquí en New York hicimos una obra de ella, de Ercilia Pepín, que ganamos premios por esa obra. En el 2023 la hicimos la última vez y en el 2021 ganamos un premio también, premio Lata, me parece, premio Lata y otros premios, porque ella se merece ser reconocida, porque imagínate, en esa época, Guillermo, ella nació en los 1800, late, tarde ya. Era una época muy difícil porque las mujeres no tenían derecho en esa época. Imagínate una mujer en esa época. Entonces, yo te voy a leer algo que ella escribió. Okay. Ella dice: a la vera del ya que nací, y su influjo me ha guiado siempre con amor, benevolencia, suma y todo cuanto hay en actividad. Devoción al estudio, calor, vida y entusiasmo. A él se lo debo. Ercilia Pepín. El río Yaqui, ese es un río en la República Dominicana, el río Yaqui, que está en Santiago. Y ella nació en Santiago, en la República Dominicana. Y ella esa mujer era tan fuerte que ella luchó contra los norteamericanos, la invasión norteamericana, la primera que ellos hicieron allá. Y luchó en contra de Trujillo también, ese tirano. O sea, esa mujer se enfrentó al mundo ella sola. ¿Cómo no la voy a admirar? Claro que sí. Y bueno, y gracias por esa colaboración es un poema, ¿no? Parte de un fragmento del poema. Es parte de un poema. Es una mujer muy inteligente, imagínate. ¿Cuál es tu afición preferida? Wow, esa pregunta es muy difícil porque tengo varias, pero ahora mismo lo que me está gustando es tocar música con mi guitarra eléctrica y mi flauta y también escribir canciones. Eso ahora mismo me siento en esa energía en este momento. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que tienes en el desarrollo, que has tenido en el desarrollo de tu creatividad? Bueno, a veces como son cosas que a veces que le duele a uno las rodillas, porque tengo problemas en la rodilla, y también el frío, a veces uno no se inspira mucho, porque ahora mismo en New York ya a las 4:30 se hace de noche y eso como que le baja a uno el ánimo. Y el frío también, pero a veces son obstáculos así, cositas pequeñas que uno puede sobrepasar, y a veces el tiempo, las ocupaciones y eso, pero siempre, mira, Guillermo, se pueden sacar 15 minutos para uno hacer algo creativo, aunque sean 15 minutos, 20, se puede, hay tiempo para todo. Claro que sí. Te pregunto, ¿cuentas con algún patrocinador? No. El patrocinador B, ¿tú sabes cuál es? El NB, Nuestros Bolsillos. Por ahí estoy yo también. Todos. Los artistas independientes no tienen mucho apoyo, lamentablemente. Como tú lo sabes. Exactamente, sí. ¿Tiene alguna página en las redes sociales? No, tengo que trabajar en eso. Porque eso es algo que tengo que hacer. Como no he tenido como así mucho tiempo, porque también me encargo del teatro y son muchas cosas. Pero voy a tener que hacer una página eventualmente para lo del libro, para darle promoción a mi libro, que es un libro muy bonito y una historia muy linda, que los padres le pueden contar a sus hijos
y enseñarlos a leer y esas cosas. Ah, muy bien. Entonces no tiene, pero a ver, el evento en que yo participé con ustedes, ¿es tuyo? ¿No es parte de tuyo? Sí, yo soy la coproductora, mi mamá y yo. Ok, sí. ok. Olga Camil. Ella tiene su página en Facebook, Olga Camil. Sí. La pueden encontrar ahí estoy yo también con ella. Ah, muy bien, entonces puede dar los datos para ponerlo aquí y que el público pueda... Y también Tiempo Theater Entertainment o Teatro Tiempo en Facebook, que lo pueden encontrar ahí también. Y una pregunta muy particular, ¿cómo te sientes participando aquí en My Secret World, Mi Mundo Secreto? Me siento muy bien porque te conocí con mi mamá en el evento a través de Antía Ruiz, que le mando un saludo, que la quiero muchísimo. Bendiciones, Antía, para ti, y saludos también. Compatriota tuya, cubana también, que la queremos muchísimo. Me siento bien porque es un programa muy bonito y un concepto muy diferente. Gracias. Sí. Bueno, Bianca, ya ves, así de sencillo es la entrevista que yo hago aquí en My Secret World, Mi Mundo Secreto. Ha sido un placer tenerte aquí y realmente te agradezco por aceptar la invitación y por tu testimonio. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Quieres decir algo al público? Sí, bueno, muchas gracias primeramente a ti, Guillermo, por la invitación a tu lindo programa y al público que apoyen, que se anoten en el canal, que se suscriban porque este canal también le abre las puertas a artistas independientes, que es muy importante. Los artistas independientes necesitan mucho apoyo y esta es la mejor plataforma para eso. Gracias, claro que sí. Y gracias para ustedes también, querido público, y espero que nos acompañen siempre. Recuerden que pueden comunicarse conmigo por WhatsApp, llamar al número 073552-34358. 073552-34358 o por el correo eliyawoanimation@gmail.com. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en próximos programas de My Secret World, Mi Mundo Secreto. Bye. Bye bye.